¿Cómo mejorar la nitidez de una fotografía? Hola. En nuestro último capítulo sobre nitidez vimos cómo aplicar el enfoque de entrada y salida a imágenes de alta y baja frecuencia. Hoy veremos técnicas más avanzadas para poder aplicar el efecto únicamente en las zonas en las que realmente es más eficaz. En muchas fotografías se mezclan los ajustes de enfoque de alta frecuencia y de baja frecuencia, como puede ser esta situación. Hacemos un revelado estándar, temperatura de color flash, empezamos por la exposición, quizá un poquito más clara, contraste, recuperamos un poco la piel, las iluminaciones, subimos un poco las sombras para que se vea mejor el pelo. Los blancos ya se nos están escapando en algún lado, por ahí estarían bien. Y por último, los negros. Nos falta densidad en las zonas más oscuras. Si ampliamos la imagen para poder verla a un 100%, veremos que el efecto de claridad en los poros, si lo incrementamos, vuelve a ser bastante desagradable, dando una piel con un aspecto sucio y desaliñado. Sin embargo, a la zona del gorro, incluso del pelo, este ajuste no le vendría nada mal. Como por ahora nos tenemos que preocupar más de la piel y del aspecto general que de otra cosa, como corresponde a un buen revelado RAW, vamos a dejar un valor ligeramente negativo para ocultar la mayor parte de los poros. Enfocamos la imagen, enfoque de entrada, cantidad, no muy alta, el radio lo justo para perfilar los pelos y los bordes más importantes del gorro. Detalle, en este caso ya sabemos que no nos interesa demasiado, porque si no empezaríamos a enfocar los poros de la piel y no es lo que buscamos. Y la máscara la vamos a ampliar hasta conseguir que afecte a la mayor parte posible de los bordes sin tocar a las zonas de poros. Vamos a configurar, pues vamos a repetir por ejemplo el tamaño de 20 x 30 y vamos a enfocar en Photoshop utilizando la doble técnica de enfoque que acabamos de ver. Duplicamos la capa, bien con control J o arrastrando a capa nueva. Filtro, enfocar, máscara de enfoque. Empezamos con un enfoque de baja frecuencia, enfoque entre 15 y 20 en cantidad, y radio lo vamos subiendo hasta que detectamos que el negro se vuelve completamente negro. Ahí estaríamos. Por esta zona de aquí, ¿veis esta zona de debajo del gorro? Esos tonos no son negros. Al ir incrementando el contraste con el radio, llega un momento en el cual de repente esa zona se vuelve completamente oscura y ya si continuamos no logramos incrementar el efecto. Pues lo ideal es mantener el radio en esa zona en donde empezamos a ver que el contraste es el adecuado. Creo que por ahí podría estar bien. Un umbral de 2, 3, 4 para que no afecte, como ya sabemos, a los poros. Y ahora nos quedaría un enfoque de alta frecuencia. Imagen al 100%, píxeles reales y filtro, máscara de enfoque, cantidad al máximo
Empezamos por un radio bajo con umbral de 0, incrementamos 0,2, 0,3, aquí es donde está el cambio, en 0,1 y 0,2 es leve, de 0,2 a 0,3 el cambio ya es muy apreciable. Bajamos la cantidad y ahí estaría la foto enfocada. Pero hay algunas zonas de la piel que no quedan muy bien, así que vamos a buscar la forma de aplicar estos efectos nada más que a las zonas de borde, intentar emular el comando de máscara que tenemos disponible en Lightroom y Cámara Raw. Para eso vamos a ir a canales, con la letra comando o control pulsada, hacemos clic sobre la capa RGB. Esto nos copia al portapapeles una reproducción en blanco y negro del contenido de la imagen. Si ahora añadimos una máscara de capa en este icono, vemos que se nos crea una reproducción en blanco y negro de toda la imagen. Con Alt presionado, pulsamos sobre la máscara de capa y accedemos al contenido de la misma. Le vamos a aplicar un filtro que nos va a buscar los bordes. Estilizar, hallar bordes. Es un filtro totalmente automático que detecta las zonas de transición de la imagen y nos permite definirlas claramente. Sin embargo, tal y como lo hace Photoshop, no es de utilidad, pues como podéis ver, aparecen en negro las zonas de borde y en blanco las zonas que no nos interesa enfocar. Así que vamos a tener la obligación de invertir esta máscara de capa, ajustes, invertir o si lo preferís, control o comando I. Ya tenemos en blanco las zonas a enfocar, como la máscara de Lightroom, y en negro las zonas que no van a ser afectadas. Todavía nos quedan algunas zonas por aquí que sí que estarían afectadas. Podemos entonces coger un pincel con el color negro seleccionado, subimos la opacidad a un 40 o un 50% y con un pincel de tamaño adecuado vamos pintando sobre estas zonas que no queremos que sean objeto de enfoque. Todo lo que esté en negro, repito, estará excluido de la máscara de enfoque. Todo lo que esté en color claro estará enfocado en proporción a su luminosidad. Eliminamos esta zona de por aquí también. Todos estos poros los excluimos de la máscara. Es mejor utilizar una opacidad baja del pincel e ir repitiendo la aplicación del efecto que seleccionar una opacidad del 100% que va a conseguir que sea muy evidente en las zonas en las que hemos estado trabajando. Yo creo que es suficiente y ya tendríamos el efecto aplicado solo a aquellas zonas blancas de la máscara. Si deshabilitamos la máscara, podemos ver que con ella deshabilitada afecta por completo a la imagen, pero al volver a habilitarla, las zonas que hemos dejado en negro quedan completamente excluidas. Este sería el efecto que hemos buscado, muy tenue, pero que marca la diferencia entre una foto nítida y no nítida. Fijaos en el ojo y en el pelo. Una forma muy eficaz de lograr un enfoque acertado es el empleo del filtro de paso alto. Dado que sistemáticamente nuestras cámaras incorporan el filtro de paso bajo para desenfocar ligeramente la escena y eliminar así algunos defectos, lo que pretendemos con este filtro es restaurar los defectos que ha causado el filtro que incorpora el sensor. Vamos a ver cómo utilizarlo. Primero, duplicamos la capa, filtro
y bajo la pestaña de otro tenemos el filtro de paso alto. Vamos a ver la escena como siempre en píxeles reales y vamos a ir a la zona que nos interesa determinar el efecto. Vamos a incrementar el único parámetro que tiene el filtro de paso alto hasta que bien comiencen a aparecer muchos colores en la escena o, lo que antes suceda, tengamos halos alrededor de las zonas más visibles. Si incremento mucho, vemos que la escena prácticamente desaparece el efecto del filtro de paso alto, ya tendríamos todo el color que corresponde a esta capa y por otro lado, a medida que vamos subiendo el filtro, en los bordes de las piedras vemos cómo va apareciendo un efecto de halo. Así que el límite para este filtro sería lo que antes apareciese, o un color con una buena saturación o los efectos de halos, que son muy molestos después. Vamos a empezar por un valor mínimo y el incrementando, aquí ya empezamos a ver cómo aparecen los colores. Así que nos quedamos un poquito antes. Un poquito menos quizá. 3 podría ser un buen valor. Esta capa ahora la vamos a poner en un modo de luz suave o luz fuerte, que son formas de colocar las capas para conseguir un incremento de contraste. Luz suave o luz fuerte. Vista en píxeles reales y apreciamos así el efecto que causa. Si es muy intenso luz fuerte, lo podemos poner luz suave. Y si aún así sigue siendo demasiado intenso, podríamos variar el nivel de opacidad hasta que nos guste. Vamos a ponerle nombre a esta capa. Y vamos a estudiar una forma de llevar este filtro a un nivel más preciso y con unos mejores resultados. Vamos a duplicar nuevamente la capa a fondo. Lo ponemos encima y le ponemos de nombre paso alto mejorado y vamos a aplicar nuevamente el efecto. Filtro, otro, paso alto. Vamos a dejarlo con el mismo valor que hemos encontrado previamente, esto no cambia, lo que antes suceda, o color o halos, pero en este caso vamos a aplicarle dos ajustes, imagen, ajustes, desaturar. Desaturamos para eliminar por completo el color y que no interfiera con el filtro. Y vamos a aplicarle también niveles automáticos, que es un ajuste de tonalidad de forma automática. Lo podríamos hacer de forma manual, pero funciona muy bien. Y este lo vamos a colocar en luz suave o luz fuerte, lo que más nos interese. Lo último que nos queda es irnos a la capa de canales y presionando la letra control en el teclado o comando si estamos utilizando un Mac, hacemos clic sobre la capa RGB. De esta forma veis que nos aparecen una serie de indicadores de que hemos realizado una selección que está basada en la luminosidad de la escena. Como lo que pretendemos es evitar que se aplique el efecto sobre determinadas partes en función de la luminosidad, lo que podemos hacer ahora es selección, invertir. Volvemos nuevamente a nuestra capa y sobre la de paso alto mejorado le aplicamos una máscara de capa. Ahí la tenemos. Si presionamos la letra Alt sobre la máscara de capa, podemos ver que el filtro no se va a aplicar sobre las zonas más claras de la escena. Va a implicar nada más que a los tonos medios y a las sombras, evitando de esta forma sobreenfocar las luces. Vamos
a desactivar el ojo. Esta sería la escena sin ningún tipo de filtro. Habilitamos la capa con el paso alto que vimos antes o con este nuevo enfoque mejorado. Como vemos, sobre las luces tenemos una cierta mejoría cuando aplicamos el filtro de paso alto mejorado. Otro método que también da muy buenos resultados, sobre todo para copias más grandes, pues el filtro de paso alto, tal y como lo estamos aplicando aquí, estaría indicado para copias de hasta 30-40 centímetros. Si queremos copias más grandes con un filtro de enfoque muy interesante, podemos aplicar el que desarrolló Bruce Fraser hace ya unos años. Lo utilizaríamos para crear un enfoque efectivo y consistente, destinado a ser aplicado a fotografías que van a ser impresas a un tamaño medio de unos 40, 60, 70 centímetros por medio de una impresora de chorro de tinta o un plotter. Vamos a ver cómo hacerlo. En la capa de fondo la vamos a duplicar como siempre. La arrastramos al icono de nueva capa. Vamos a deshabilitar las capas anteriores para que no nos enturbien y vamos a cambiarle el nombre para no liarnos. Bruce Fraser. Esta capa la vamos a poner en modo superponer. Como veis, el contraste es muy alto. Lo siguiente es aplicar una máscara de enfoque con unos parámetros que van a ser fijos. Filtro, enfocar, máscara de enfoque. Y estos parámetros son 320 para la cantidad, 0,6 para el radio y 4 para el umbral. Antes de hacer cualquier tipo de ajuste, podemos ir a edición y nos da la opción de modificar los parámetros del último filtro o de la última acción que hayamos realizado. Transición de máscara de enfoque. Y aquí vamos a reducir la opacidad de lo que hemos realizado hasta un 70%. Y en el modo de fusión lo vamos a modificar para que afecte a la capa en función de su luminosidad. ¿Ok? Y ya tendríamos nuestra capa lista para aplicar un filtro de paso alto con un valor que también va a ser fijo y de 2. Y ya tendríamos nuestro enfoque por el método de Bruce Fraser acabado. Faltaría únicamente regular la opacidad para ajustarlo a nuestro gusto. Aquí estaría sin el filtro aplicado y aquí con él. Sin y con. Y podemos incrementarlo para conseguir resultados más intensos. Veis que separa muy bien las piedrecitas, ajusta muy bien y casi no influye sobre las luces. Aquí yo creo que sería un poco exagerado. Para esta fotografía podría bien un 60, un 70%, 75%. Este sería el enfoque de Bruce Fraser. Este el paso alto sin más, que no discrimina absolutamente ni luces ni sombras. El paso alto mejorado, que corrige algunos de los defectos del paso alto, pero no llega a la calidad del de Bruce Fraser. Otro método de enfoque muy interesante es la separación de frecuencias. Lo que vamos a intentar con este método de enfoque es crear dos capas. En una vamos a tener el color y en otra la textura que corresponde a la escena. Vamos allá. Como siempre, lo primero, para cualquier tipo de enfoque, ver la escena en píxeles reales y centrarnos en aquella zona donde hayamos enfocado con nuestro objetivo. Vamos a necesitar duplicar
en esta ocasión 2 veces la capa que queramos enfocar. La arrastramos a nueva capa o, si lo preferimos, control J. Con control J duplicamos la capa que en ese momento esté seleccionada. Vamos a deshabilitar el ojo de la capa superior, pinchamos la capa inferior porque si no, no podríamos aplicar un filtro a esta y vamos a desenfocar, desenfoque gaussiano, y vamos a subir el tirador hasta que veamos que la textura de la zona de enfoque desaparece. Aquí ya sería quizá demasiado. Con 7-8 píxeles vemos que toda la textura del ojo desaparece y se mezclan los píxeles. Ya estaría esta capa acabada. Vamos a cambiarle el nombre y le vamos a poner baja frecuencia. Ahora nos vamos a cambiar a la capa superior, la habilitamos pinchando directamente en el ojo y en imagen, aplicar imagen, vamos a aplicar una serie de parámetros. Vamos a elegir la capa inferior, la de baja frecuencia, habilitamos la capa invertir, el modo de fusión lo ponemos en añadir, escala en una cantidad de 2 y el desplazamiento en 0 si nuestra fotografía tiene una profundidad de color de 16 bits. Si tuviera una profundidad de color de 8 bits, el desplazamiento, en lugar de ponerlo en 0, lo pondríamos en 128. Pero como ya sabéis, es muchísimo mejor editar nuestras fotografías en 16 bits para, de esta forma, preservar su máxima calidad. Para saber si nuestra imagen está en 8 o en 16 bits, solo tenemos que ver en la barra de estado si hay un 16 o hay un 8 en su lugar. Cuando ya tenemos nuestra capa, vamos a cambiar el modo de fusión a luz lineal. Y ya tenemos nuestras 2 capas terminadas. Tendríamos en la capa inferior de baja frecuencia solo el color y en la capa superior solo la textura, donde prácticamente no tendríamos nada más que algunos indicadores de color. No conviene forzar mucho el desenfoque porque si no la capa superior tiene demasiada textura. El último paso consiste en crear una capa de brillo y contraste. El brillo y contraste solo queremos que afecte a la capa de alta frecuencia, así que vamos a presionar sobre este parámetro para que solo afecte a la capa inmediatamente inferior. Al ir aumentando el contraste, apreciamos cómo se va incrementando la sensación de nitidez. Si no fuera suficiente con llevar el tirador a un valor de 100, lo cual no es frecuente cuando nuestra fotografía está correctamente enfocada, podemos utilizar el método antiguo de enfoque bajo la casilla de usar heredado, que tenía un algoritmo muy agresivo y que si lo utilizamos en valores muy altos llega a producir todo tipo de aberraciones, de halos, y al 100% pues destruye por completo la imagen. Pero a cambio podemos llegar a valores de 40, 50 o 60 con incrementos muy apreciables del efecto sobre su uso a un 100% sin usar el heredado. Vamos a ver las capas. Entonces tendríamos la capa de baja frecuencia, la capa de alta frecuencia, que le podemos cambiar el nombre, y por último la capa de contraste, que está afectando nada más que a nuestra capa de paso alto en realidad, porque lo que hemos hecho con todo este filtro es emular el filtro de paso alto. Y este indicador de aquí, esta flechita en forma de cursor,
nos indica que este filtro solo está afectando a la capa inmediatamente inferior. Si queremos deshabilitarlo, también podemos hacerlo pulsando Alternativa y al situarnos en el medio de las dos capas, ir moviendo el cursor, nos situamos en el medio de las dos capas, vemos que podemos deshabilitarlo. De esta forma, este filtro afectaría a toda la escena, a todas las capas que tenga por debajo, y no es lo que pretendemos. Si nos hemos olvidado de habilitar la casilla, podemos hacerlo otra vez aquí con Alt en el medio de las dos capas y vuelve a comportarse de la forma que necesitamos. Y esto es todo. En estos 4 tutoriales hemos avanzado en el complicado mundo de la nitidez. Espero que haya sido de vuestro agrado. Vuestras consultas y dudas serán bienvenidas. Procuraré responderlas lo antes posible. Y si consideras interesantes tus tutoriales, por favor, refléjalo con tu like para que el resto de la comunidad pueda encontrarlo más fácilmente. Hasta el siguiente tutorial.